Sí, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión del capítulo español del Club de Roma, en el cual vamos a entrar en un tema desconocido para el capítulo, no así para el Club de Roma. El Club de Roma, como todos ustedes saben, o la mayoría de ustedes conocen, se creó a finales de los años 60 y tuvo su primera publicidad grande y difusión fue con el primer informe de los límites al crecimiento, que lo hizo un equipo y fue el primer informe sistémico que se hizo, y que los profesores que lo iniciaron dieron pie a múltiples debates. En aquellos momentos el club tenía muy claro que tenía que contribuir al desarrollo humano y tenía que contribuir a la gobernabilidad, entendiendo por gobernabilidad la capacidad que debiera tener la humanidad para resolver sus conflictos y encontrar salidas airosas que no la metieran en más conflictos. Ustedes dirán que hemos avanzado poco desde aquellos años 70 y en el mundo en el que estamos descubriendo que a medida que ha aumentado esta globalización multipolar, donde aparecen nuevos productores de bienes y de servicios en sitios lejanos que en los años 70 no se conocían, China, perdón, no era la fábrica del mundo entonces, era todavía un país en vías de desarrollo y prácticamente el mundo era muy bipolar desde el punto de vista geopolítico entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pero de alguna manera los avances científico-técnicos han venido a darle la razón al Club de Roma, que decía que la única manera de ensanchar los límites del planeta era conseguir mucha más eficiencia en la gestión de los recursos que el propio planeta tiene. Pero también esa gestión de recursos no alcanza a superar los límites del planeta si vamos mejorando la calidad de vida, y en la medida que las sociedades han ido creciendo económicamente, sus ciudadanos han pedido mejores calidades de vida y eso ha supuesto mucho más contaminación, mucho más efecto invernadero, y estamos ahora sometidos a dos vectores disruptivos, uno marcado por la emergencia climática y otro por los procesos de digitalización y de transformación digital. Estos procesos están generando una nueva manera de producir y consumir, y estamos viendo que podemos pedir un producto fabricado en la otra parte del globo, en las antípodas, y sin embargo tenerlo en pocos días en nuestro poder, sino en unas horas. Esto supone una necesidad de un transporte que tiene que ser eficaz, pero que al mismo tiempo tiene que unir cualquier territorio. Y eso supone descubrir la importancia que tienen los mares y la importancia que tiene el transporte marítimo, porque muchos de nosotros ignoramos y no nos preguntamos nunca cómo llegan las cosas a sus sitios. Pero llegan a través de unas rutas que se han ido creando a lo largo de la historia y que hoy día sin ellas no sería comprensible la globalización en la que vivimos. Por eso nosotros, cuando tuvimos la suerte de que un miembro del capítulo español, como es Lorenzo Fernández, lo planteara, y lo planteara desde el Grupo Canario, a nosotros nos pareció interesantísimo, porque nunca habíamos abordado este tema. El propio Club de Roma tiene 3 informes, uno lejano del año 86 del futuro de los océanos, otro del año 98 sobre el círculo oceánico de Emiliana Borghese, y otro más reciente de hace 3 años, pero que está muy asociado a los temas de recursos. Y a veces nosotros, cuando nos hemos acercado a algunos de los temas de esta naturaleza, han estado relacionados con la contaminación por plásticos y estas cosas que aparecen periódicamente en los noticiarios. Sin embargo, el otro día yo tuve la suerte de recibir una clase particular de José Antonio Conde, de Lorenzo, de Elena Seco y de Benito Núñez, que nos acompañan hoy como ponentes, y descubrí, claro, que cualquier pequeña variación en los costes de producción de ese transporte a lo largo de los mares, pues puede hacer que haya mercados que antes parecían cercanos y que ahora empiecen a verse lejanos por mor de los costes, y eso hace que esa complejidad y esa interdependencia que nos está abrumando y que está dando pie a que pensemos que esto no tiene una fácil solución. Sin embargo, es necesario analizarla, considerarla, ver la cantidad de regulaciones que tenemos que desarrollar, algunas de las cuales condicionarán enormemente
la modernización del sector, pero también condicionarán también desde qué mercados se transportan y desde qué puertos salen unas mercancías para llegar y ser utilizadas en otros. Yo me callo aquí, creo que es una suerte para el capítulo contar con ponentes de tanto nivel como los que hoy nos van a acompañar, que no desmerecen en nada a los otros componentes que hacen que el capítulo sea un sitio de debates donde algunos de nosotros nos dedicamos a aprender, a tomar notas y a pensar en nuevas sesiones para las cuales tenemos que buscar pues, personas tan conocedoras de cada tema como son las que hoy nos acompañan. Yo quiero agradecerles a ellos muy especialmente el que se hayan venido a hacer esta fórmula y les deseo que tengamos una sesión muy interesante y que al capítulo se le abran nuevas vías marítimas, porque nosotros somos más bien, especialmente algunos, pues nuestra mayor masa de agua es ese aprendiz de río, que es el Manzanares, al lado del cual nacimos, pues resulta que el ver toda la inmensidad del mar y de los mares que dan pie a nuestras civilizaciones y que nos permiten la globalización, pues es algo absolutamente novedoso, pero es algo muy necesario. Pensemos que todos estamos muy preocupados por la contaminación que generan nuestros aviones, pero a veces hablamos muy poco de las contaminaciones que pueden generar nuestros barcos y contra la cual están luchando ya desde hace tiempo y tienen procesos de modernización y de cambio de combustibles y de cambios de regulaciones que van a ser importantes. Así que les deseo una primera sesión de esto, hablar de los mares, porque seguramente tendremos que volver sobre estos temas dentro de unas semanas o dentro de unos meses. Muchísimas gracias a los ponentes y que tengamos una sesión donde podamos aprender. El club no tiene certezas, pero sí tiene ideas de que tiene que seguir aprendiendo cada día y este es uno de los nuevos que se nos abren nuevos horizontes. Muchísimas gracias a todos. Lorenzo, tienes tú la palabra. Muchas gracias, José Manuel. Y ante todo, permíteme que te felicite por la introducción que acabas de realizar. Y es que con meridiana claridad has reflejado el variopinto escenario, el variopinto panorama en que se desenvuelve el tráfico marítimo, un mundo complejo y cambiante constantemente. Repito, mi más sincera felicitación. Esto no se lleva en el capítulo, Lorenzo? Te vamos a poner mala nota, Pero es verdad. En enero de 2023, la flota que servía o que sirve el transporte marítimo internacional estaba compuesta por algo más de 105.000 buques, petroleros, gaseros, portacontenedores, bulk carriers, buques de pasaje principalmente. Y a lo largo del año 2022, esta flota fue capaz de transportar algo más de 12 millones de toneladas de mercancía. Todos estos buques son dependientes del consumo de combustibles fósiles, siendo sus gases de escape una de las fuentes importantes de emisión de gases de efecto invernadero, especialmente pues, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. En el informe de transporte marítimo de 2023, elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y presentado recientemente en la sede de la Organización Marítima Internacional en Londres, destaca la importancia del transporte marítimo en el comercio internacional, pero añade que es responsable del 3% de los gases efecto invernadero que se emiten a la atmósfera. Y lo que es peor, que en los últimos 20 años estas emisiones aumentaron un 20%. En este sentido, Rebecca Greenspan, secretaria general de la UNCTAD, apuntaba recientemente que el transporte marítimo debe descarbonizarse lo antes posible, garantizando al mismo tiempo el crecimiento económico. Y continúa diciendo que garantizar la sostenibilidad medioambiental, el cumplimiento de la normativa y las demandas económicas es vital para un futuro próspero, equitativo y resistente para el transporte marítimo. En todo caso, es preciso resaltar la incertidumbre del sector sobre la forma más eficaz para conseguir la reducción de las emisiones de carbono y la transición a combustibles alternativos. Pues bien, este seminario ofrece una perspectiva
no la única, por supuesto, de la situación actual y de los retos a los que se enfrenta el sector del transporte marítimo. La primera ponencia, Tendencias del transporte marítimo internacional ante el reto de la descarbonización, que presenta Benito Núñez Quintanilla, director general de la Marina Mercante, analiza la situación y el devenir del transporte marítimo ante el reto de la descarbonización, de acuerdo y según las rígidas normas establecidas por la Organización Marítima Internacional y por la Unión Europea, que serán de aplicación para todos los buques, independientemente del país de registro, de la nacionalidad de los armadores o de la zona en que naveguen. Y ello para poder evitar un proceso de descarbonización a dos velocidades. Es preciso señalar que la Dirección General de la Marina Mercante es el órgano autoridad responsable del desarrollo de la normativa OMI y de la Unión Europea y de su desarrollo y de su cumplimiento, tanto a través del Flag State para buques abanderados en España como del Port State para buques abanderados en registros extranjeros. La segunda ponencia, desarrollada por Elena Seco García Valdecasas, directora general de la Asociación de Armadores Españoles, ANAVE, titulada De la regulación a la aplicación, cómo conseguir que la descarbonización del transporte marítimo sea un caso de éxito, nos lleva a una profunda reflexión sobre el proceso que exigirá inversiones millonarias para la oportuna adecuación de la flota, en muchos casos envejecida, a tan drásticas medidas legales y técnicas para alcanzar la reducción de las emisiones del carbono e incrementar la eficiencia energética. La tercera y última ponencia, El camino hacia la descarbonización del tráfico marítimo, será presentada por José Antonio Conde González, capitán marítimo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que tras presentar la situación de la flota dedicada al comercio internacional, expone los factores que aumentan las emisiones y se analizan las acciones para poder reducirlas, teniendo en cuenta la normativa diseñada por la OMI y por la Unión Europea, contemplando múltiples aspectos técnicos, otros como por ejemplo reducción de velocidad, desarrollo de rota óptima, navegación meteorológica, reducción de velocidad, etc. Pero todo ello con un sustancial incremento de los costos. Si pues cabe considerar que estamos ante una encrucijada para el sector del transporte y del comercio marítimo que entraña auténticos retos. Para la Unión Europea y la Organización Marítima Internacional, la concepción de los objetivos diseñados. Para la Dirección General de la Marina Mercante, el desarrollo de esa normativa y hacerla cumplir. Y para los armadores, la ejecución de inversiones millonarias frente a un escenario siempre cambiante, volátil y sometido a constantes perturbaciones e incertidumbres considerables. No les quito más tiempo a los ponentes, porque el tiempo es escaso, de modo que cedo la palabra, el micrófono y la pantalla a Benito Núñez Quintanilla. Benito, avante toda. Pues muchísimas gracias, Lorenzo, aunque José Manuel ya ha dicho que no se estila esto de agradecer las introducciones, yo quiero darte las gracias tanto a ti como también a José Manuel por la brillante introducción tan clara que habéis hecho sobre el objeto de esta reunión de hoy. Y antes de entrar en materia, quería agradecer al Grupo Canario del capítulo español del Club de Roma, pues que a través de Lorenzo se haya acordado de nosotros para tratar este asunto. Yo tengo que decir que no es lo más común que los foros de debate públicos españoles se aborden cuestiones relacionadas con el ámbito marítimo, lo cual no deja de ser extraño para un país como el nuestro, que está en una península, que es lo más cercano a vivir en una isla. Y sobre todo para un país que el 80% de lo que importa y el 50% de lo que exporta lo hace por vía marítima. Somos, además, uno de los países con uno de los grados de internacionalización de nuestra economía más altos de la OCDE,
y no deja de ser paradójico que no se debatan estos temas con más asiduidad. Así que bienvenidos a esta oportunidad y el interés del Club de Roma en abordarlo y en permitirnos hoy dirigirnos a sus miembros para, bueno, siquiera al menos dar nuestra visión sobre el mismo. Yo querría, si no os importa, compartir la pantalla y presentaros, no sé si lo estáis viendo, ahora sí. Debéis estar viendo la pantalla en la que, bueno, yo cuando José Manuel, Lorenzo nos plantearon esta posibilidad de intervención y bueno, sería conveniente hablar sobre las tendencias del transporte marítimo internacional, principalmente en lo relacionado con la descarbonización, que es el gran asunto que va a ocupar y que viene ocupando y va a seguir ocupando la escena internacional en el ámbito del transporte marítimo. Claro, uno se dirige, es verdad que siendo el Grupo Canario, a una audiencia que ya tiene algo de conocimiento al respecto, pero no está de más hacer, aunque sea una breve exposición respecto a dónde estamos. Porque nos hagamos una idea. Lo ha mencionado Lorenzo, pero para que nos situemos todos. La flota internacional que se ocupa del transporte marítimo se compone aproximadamente de unos 105.000, 110.000 barcos de transporte que se distribuyen en números redondos con un 40, 42, 43% de estos barcos son buques destinados a cargas a granel, desde grano a mineral de hierro, bauxita, en fin, casi todo el escenario de commodities, de mercancías habituales que son la base de producciones posteriores que se dan en nuestros países. Un 29%, 30% se dedica a productos energéticos. Básicamente son petroleros, gaseros, petroleros de productos, quimiqueros. Eso hace un 70% de todos los buques. Si a eso le sumamos los buques portacontenedores, que son los buques que vienen suministrando el flujo de transporte, básicamente vienen de Asia cargados y retornan estos contenedores vacíos, bien hacia Europa, bien hacia América del Norte. Esto supone un 15% del conjunto restante de la flota. Entre los tres grupos tenemos el 85% del total de la capacidad de transporte marítimo de la flota. El resto son buques de pasaje, buques de carga general, algunos buques relacionados con productos energéticos muy específicos, gas natural licuado, quimiqueros. Si cogemos todos esos buques que tienen que ver con la energía, los bulk carriers y los portacontenedores, estamos prácticamente en el 90% de la capacidad de transporte mundial. Y esos son los buques que prestan servicio al 80% del total de las mercancías que se intercambian en el mundo. 8 de cada 10 toneladas, contenedores, palets o unidad de carga que se mida, con independencia de todo lo demás, se hace por uno de estos 105.000, 110.000 barcos en alguna de estas 4 categorías. Y este es un mercado que además tiene una correlación en estricta, por así decirlo, con el crecimiento del Producto Interior Bruto Mundial. En el gráfico 1, yo he cogido gráficos a lo largo de la presentación, prácticamente la inmensa mayoría de ellos, lo digo por hacer la salvaguarda de los créditos, proceden del informe de UNCTAD, de la Sociedad de Naciones Unidas para el Comercio Internacional. Pues en este gráfico se puede ver claramente que el decrecimiento del comercio marítimo internacional tiene que ver básicamente y en una relación que se puede establecer casi directamente con el crecimiento del PIB mundial. El PIB mundial, que para los próximos años no va a ser un crecimiento excesivo, pero que va a continuar creciendo. Y va a continuar creciendo con una flota
cuya edad media ha venido creciendo también en los últimos años. Es decir, ha habido un proceso desde los últimos 10, 11, 12 años en los que la edad media de nuestros barcos ha ido aumentando. No se ha renovado la flota. Simplemente ha crecido, pero ha venido acumulando barcos cada vez más antiguos. Bueno, pues estos 105.000 barcos distribuidos en ese prácticamente 90, 90 y tantos % que se destina a productos energéticos, productos a granel y contenedores, con una flota más envejecida, es responsable a día de hoy del 3% del global de emisiones de gases de efecto invernadero mundial. No es demasiado. Si uno lo mira en términos generales, en fin, el 3% no es mucho. ¿Cuál es la principal preocupación que se muestra desde las esferas internacionales respecto de este sector? Pues principalmente que el crecimiento que se espera del sector no va a hacer otra cosa que crecer. Se espera, aunque sea poco, ahí vienen unas estimaciones para los próximos años, un crecimiento continuado del tamaño de la flota. Y eso implica necesariamente que ese 3% va a ir aumentando. Y de ahí viene la preocupación general por la descarbonización del sector marítimo. Un último punto. El sector marítimo tiene un tratamiento respecto a sus condiciones de descarbonización diferenciado. El Acuerdo del Clima de París determinó ciertas categorías de sectores de actividad económica, entre ellos el sector marítimo, el transporte marítimo, mejor dicho, a los que clasificaba como de sectores de difícil descarbonización y remitía a normas específicas de desarrollo en esos sectores en vez de agruparlas con respecto paraguas general de las medidas de descarbonización que los estados adoptaban de acuerdo a los protocolos diversos que se han ido adoptando en las diversas cumbres del clima. Y eso nos lleva a la agenda específica de descarbonización del transporte marítimo. ¿Dónde se decide esa agenda de descarbonización del transporte marítimo para abordar ese 3% de emisiones de gases de efecto invernadero? En la Organización Marítima Internacional, que es el órgano técnico, la agencia especializada de Naciones Unidas, que regula lo relativo al transporte marítimo. Hasta hace 15 días, como el que dice, esta agencia internacional, esta Organización Marítima Internacional, no había tenido en cuenta el efecto de los gases de efecto invernadero. Es por primera vez en una estrategia inicial del año 2018 cuando la Organización Marítima Internacional por primera vez adopta una estrategia, un plan de trabajo para reducir la contribución del transporte marítimo internacional a la emisión de gases de efecto invernadero. Y estableció unos objetivos. Decidió reducir la intensidad del carbono del transporte marítimo en al menos un 40% hasta 2030, comparándolo con los niveles de 2008. Y proseguir los esfuerzos para conseguir que esa intensidad de carbono se redujese hasta el 70% en 2050. ¿Qué significa esto? Significa que la eficiencia medida en términos de unidades de CO2 equivalente, de gases de efecto invernadero, que por milla y tonelada transportada emitía el transporte marítimo, para 2030 debía reducirse en un 40% y para 2050 en un 70%. En ese 2018 se adoptó también un compromiso, el de reducir el total de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 50% desde ese 2018 a 2050. Y se fijaron una serie de medidas a corto, medio y largo plazo que dan solo en sí para un debate muy largo. Así que no estamos hoy en disposición de abordar. Pero lo más curioso de todo esto es que en 2018, hace 5 años, la propia OMI se encomendaba una revisión en el año 2023 de su estrategia inicial. Esa estrategia inicial se revisó, se ha ido revisando en un proceso. El trabajo en OMI se hace a través de comités, grupos de trabajo. En fin, es muy laborioso porque parte de la búsqueda general del consenso y es verdaderamente complicado. Pero se comandó a hacer una revisión en 2023 y esa revisión surtió efecto en una nueva estrategia que se adoptó en el pasado mes de julio en la reunión del Comité de Protección del Medio Marino en Londres. Pues bien, esa estrategia fija unos nuevos objetivos.
Estos objetivos nuevos son la reducción de la intensidad de carbono en 2030 al 40%. Poca novedad. El segundo sí que es realmente relevante. La organización establece, y la organización son los estados que forman parte de la misma, que somos prácticamente todos los estados miembros de Naciones Unidas. El objetivo de alcanzar emisiones netas nulas de gases de efecto invernadero para el año 2050. Eso significa que el transporte marítimo debe ser neutro en carbono globalmente para el año 2050. Además, se establece un mandato para garantizar la adopción de combustibles alternativos con emisiones nulas o casi nulas de gases de efecto invernadero y fija un objetivo del mínimo 5% con la aspiración de llegar al 10% en el año 2030. Además de eso, establece unos puntos de control intermedio para el año 2030 y el año 2040 de una reducción del total de emisiones de gases de efecto invernadero de un objetivo a alcanzar máximo del 25% en 2030 y del 75% en 2040. Es una senda de descarbonización con el objetivo final de llegar a 2050 con un sector neutro en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Es realmente, en 5 años, el salto ha sido, pues, en fin, uno podría decir, es el doble, porque en 2018 querían reducir las emisiones al 50% y en 2023 las quieren reducir al 0%. Pero bueno, es el doble, pero la última unidad a descarbonizar es muchísimo más costosa que la primera. Lo cual veremos cómo se consiguen esos objetivos, que lo que desde luego son es de un nivel de ambición tremendo. Y frente a este escenario es en el que hay que posicionar esos 105.000 buques con una media de edad creciente y con unos requisitos de demanda para cubrir las necesidades del 80% del comercio marítimo internacional, que tienen que afrontar necesariamente estos objetivos. Eso es en lo relativo a la esfera internacional, porque también hay, hay también requerimientos o requisitos a nivel regional. La Unión Europea, como parte del paquete verde, el Green New Deal, el nuevo Pacto Verde de la Unión Europea, estableció determinadas medidas para abordar las emisiones de gases de efecto invernadero dentro del ámbito de la Unión Europea. El primero de ellos es la inclusión del transporte marítimo en el mercado de derechos de emisiones de la Unión Europea. Eso implica que los buques que operen dentro de la Unión Europea o que vayan a venir a un puerto de la Unión Europea van a tener que comprar derechos de emisión equivalentes a las emisiones que han emitido en un ejercicio. Por situarnos, a lo largo de esta inclusión del transporte marítimo entra en vigor el 1 de enero del año que viene, en enero del 2024, con un porcentaje del 40% del total de emisiones. Un barco que opere todos sus tráficos entre puertos de la Unión Europea tendrá que comprar tantos derechos de emisión como toneladas de CO2 haya emitido en la primera fase, como el 40% del total de toneladas de emisión, durante ese año. Y eso es un coste que va a tener que interiorizar y que repercutir en su cliente. Adicionalmente, la Unión Europea ha puesto en marcha mecanismos, en este caso una normativa, FuelEU Maritime, para acelerar la adopción de combustibles alternativos por el transporte marítimo, que no tiene que ver con un enfoque económico, con esta medida de inclusión del transporte marítimo en el mercado de derechos de emisión, sino con adoptar determinadas medidas en un calendario de reducción de la intensidad de carbono, es decir, de esas emisiones por milla y por tonelada trabajada, que van a suponer ir cumpliendo con unos hitos temporales, el primero en el año 2025, que es relativamente sencillo, es una reducción del 2% de esa intensidad de carbono, hasta llegar al 80% en el 2050, de manera que los buques se vean forzados a adoptar bien tecnologías, bien combustibles bajos en carbono. Estos son los dos escenarios globales a los que se enfrenta el comercio marítimo internacional. Por un lado,
las todavía pendientes de definir medidas concretas para abordar esos objetivos del 0% en 2050, y por otro, las más ambiciosas, al menos en calendario, regulaciones de la Unión Europea, que lo que pretenden es que el transporte marítimo acelere ese escenario de descarbonización mediante unas medidas, unas de carácter económico, inclusión del transporte marítimo en el mercado de derechos de emisiones, otras de carácter técnico, establecimiento de un calendario de reducción de la intensidad de carbono de los buques que operan dentro o en compuertos de la Unión Europea. Y frente a ese escenario es al que se enfrenta el sector naviero. Porque tengáis una idea de qué es lo que define el futuro del sector. Lo que lo define es, principalmente, y sé que esto quizá no es lo más, en fin, la mayor, lo que uno puede esperar, pero lo que lo define es la incertidumbre. El sector se mueve en un escenario de constante incertidumbre respecto a qué va a ser. Y es una incertidumbre que afecta a distintos ámbitos, una incertidumbre tecnológica. Si uno sigue los medios especializados en el ámbito marítimo, va a ver que hay el primer barco portacontenedores que funciona con amoníaco, el primer ferry eléctrico que opera en Noruega, el primer buque e-metanol ready de la naviera Maersk que va a operar en Algeciras. Lo cierto es que a día de hoy no se sabe qué solución de combustible alternativo va a ser la predominante. Y de hecho parece apuntar a que lo que va a haber va a ser una variedad de soluciones de combustibles alternativos. Y va a haber desde soluciones de electrificación, buques con batería, en algunos tráficos de distancia limitada, a combustibles alternativos puros y duros, al menos en el primer escenario de adopción de medidas de reducción de la intensidad de gases de efecto invernadero, soluciones mixtas, pero lo que va a primar es la incertidumbre. Esto tiene unos efectos económicos claros. En una flota que se envejece y con un sector que es intensivo en capital, porque el principal costo de un barco es el del capital, es el de el pago de la inversión financiera que se ha realizado para adquirir el bien. Que es largo en tiempo, un buque tiene una vida media de 20-25 años. Estamos hablando de que el barco que se encarga hoy tendrá que estar plenamente descarbonizado para 2050. Claro, a ver bajo qué premisa de adopción de combustible alternativo va un armador a invertir hoy si no sabe cuál va a ser el combustible alternativo al que tiene que adaptar su barco. Esa pescadilla que se muerde la cola es uno de los factores de mayor preocupación en el sector. Una incertidumbre en plazos, porque lo cierto es que sabemos dónde tenemos que llegar, pero en el caso, por ejemplo, de las medidas de OMI, no hay un calendario claro de cuándo van a entrar en vigor las normas que van a desarrollar esos objetivos. Esto va a tener unos efectos de precio en la demanda y en la reconfiguración de algunos tráficos. Los datos del informe de UNCTAD calculan que la plena descarbonización del sector puede suponer un incremento del precio de los fletes de entre el 70 y el 100% del precio. Eso va a hacer que algunos segmentos de tráfico se reconfiguren y quizá no sea tan rentable para determinados precios de unidad muy baja, de precio unitario muy bajo, llegar a ser transportados. O un encarecimiento general, que eso puede darse, del comercio marítimo internacional. Esto además, si lo unimos a determinadas regulaciones regionales, como es el caso de la Unión Europea, en el que se promueve un nivel de ambición mucho más elevado y con un calendario mucho más ambicioso, puede llevar a que el shock de precios que va a tener el sector en la entrada de las medidas suponga una merma en la competitividad de determinadas áreas regionales respecto a otras. Si yo tengo que pagar mercado de derechos de emisiones para llevar algo a la Unión Europea y no lo tengo que pagar para llevar algo a África, y mi barco tiene que comprar derechos de emisiones y está haciendo un tránsito de bauxita para llevarla a la terminal de Alcoa en San Ciprián, en Lugo, pero no tiene que pagar ese mismo
no tiene que comprar esos mismos derechos de emisiones para llevarlos a una terminal en cualquier otro sitio fuera de la Unión Europea, va a ser un coste que las empresas van a tener presentes. No quiere esto decir que en el medio o largo plazo se vaya a perder competitividad, porque lo cierto es que esto debe llevar a una energía más barata, de origen verde. Pero al principio va a haber un shock, que duda cabe. Y esto puede cambiar también las infraestructuras y cómo se determinan y cómo se establecen determinadas cadenas logísticas internacionales que pueden verse afectadas por este fenómeno. Porque os quedéis con determinadas cifras en mente. UNCTAD calcula que hacen falta entre 8 y 28.000 millones de euros anuales de inversión en el sector del transporte marítimo internacional cada año de aquí a 2050 para alcanzar la plena descarbonización del sector. Y que eso requerirá en inversiones para el suministro de combustibles alternativos bajos en carbono, 100% neutros, entre 28.000 y 90.000 millones de euros anuales a nivel mundial en inversiones de generación de infraestructura de estos combustibles. Hablamos de unas cifras que desde luego no son nada despreciables. Y lo cierto es que a nosotros, a España en concreto, este fenómeno nos pilla en una esquinita de la Unión Europea con una conectividad marítima muy, muy importante y está por ver que consigamos en los próximos años mantener el mismo grado de conectividad marítima ante estos retos que tiene que afrontar el transporte marítimo. Y yo no me quiero extender mucho más, me he pasado unos minutos, disculpadme por favor, pero es que este tema da para una intervención larga, la verdad. Así que yo, sin más, si no os parece mal, le paso la palabra a mi compañera Elena para que nos dé su perspectiva sobre este asunto. Perdonad que estoy compartiendo. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ya Benito nos lo ha dicho casi todo y lo ha dejado casi todo claro. Oye, yo también quiero agradecer al Club Roma por invitarme. Al final es un debate interesante y creo que algo de lo que nos quejamos mucho es que España vive de espaldas al mar y que no somos conscientes de la importancia que tiene el sector del transporte marítimo y la economía azul en general. Y cualquier oportunidad para dar cierta difusión a un sector que realmente a mí me encanta, es apasionante, en constante cambio, tecnológicamente muy avanzado, pues me parece muy agradecer. Ahí, a ver cómo paso yo. Ahora aquí. Nos vamos a... Esto ya lo han contado tanto en la introducción como ha hecho referencia el director, pero yo quería llamar la atención porque al final, si nos fijamos en lo que se mueve por mar, que ya se ha dicho, un 30% son graneles líquidos, energía, del 45% de los graneles sólidos tenemos en torno a otro 10% que también es energía, y hasta el 75% son materias primas esenciales en general para la industria, para la siderurgia y para producir. Eso implica que el efecto de todas esas normas que el director nos acaba de resumir, que nosotros hemos hecho una estimación y en los tráficos internacionales es en torno a 1 millón de euros barco año y en los tráficos de cabotaje de intraeuropeos a corto plazo pues puede llegar hasta los 2 millones de euros buque año. Implica que ese abastecimiento que tenemos del exterior, porque Europa es un continente viejo y pues ya no le quedan yacimientos, no le quedan materias primas, a quien va a perjudicar realmente es a la industria europea. Y sí que la va a perjudicar. Mientras no exista una norma internacional equivalente, le va a perjudicar. Es más, le está perjudicando porque las políticas que está haciendo Estados Unidos, que es todo lo contrario, pues ya están dando lugar a que ciertas siderurgias o ciertas industrias que en el fondo pues les da un poco igual producir su acero aquí o allá, pues diga, oye, mira, me relocalizo allí, que en total me están dando unas buenas ayudas y al final podemos tener un cierto deslocalización, no hacia países con manos de obra barata y capaces de producir 1 millón de bolígrafos muy baratos, sino de ciertas industrias que ya pueden tener un peso específico mucho mayor en la economía. Ya se ha hecho
eco también de las emisiones del transporte marítimo y del problema, son en torno al 2,7%, 3% según la Agencia Internacional de la Energía, pero lo importante es destacar que es el 3% de las emisiones globales y el 11% de las emisiones del transporte, es decir, nos encargamos del 80-90% del comercio internacional, pero el transporte, movemos el 90%, 80% ha dicho el director, se lo compro, probablemente dependerá si hablamos internacional o incluimos también tráficos de cabotaje y regionales, 90, 80, 11%. No existe otra alternativa de transporte que me permita mover esta cantidad de mercancías necesarias para cualquier industria, había un secretario general de la OMI que decía que sin el transporte marítimo la mitad del mundo se moriría de hambre y la otra mitad de frío. Pues no existe ningún otro sector que permita hacer la misma actividad con un menor consumo de energía y menores emisiones de CO2. Y otra cosa muy importante, porque claro, ya hemos hablado muy bien de cuáles son los objetivos, pero ¿dónde estamos? Pues según la Organización Marítima Internacional, ya se ha referido a ella también el director diciendo pues, que la organización a la que Naciones Unidas le ha encomendado la regulación del sector, el transporte marítimo resulta completamente inviable si cada vez que un buque llega a puerto, pues dice que está... El ordenador de Elena se ha desconectado o algo ha pasado, ¿eh? Lamento por Elena, seguramente estaba siendo muy interesante. Sí. Y bueno, pues daré yo en este momentito mi presentación. También agradecer al Club de Roma, aunque esté mal visto, y a todos los asistentes, a toda la audiencia. Pues vamos a dar... Perdonadme un momento. Sí. El capítulo no tiene ningún problema en que le agradezcáis a la organización, a esta pequeña asociación, vuestra participación. O sea, somos nosotros los que os tenemos que agradecer. Lo que le he dicho a Lorenzo es que no es bueno andar felicitando dentro de la organización a algunos miembros de la misma. Es simplemente un problema de procedimiento. O sea... Bueno, pues... Repito, yo agradezco y la verdad es que estoy muy contento por estar aquí y espero que sea útil la presentación que voy a hacer, que es un poco, creo que todos vamos hablando de lo mismo. Mi presentación va a ser un poquito orientada a explicar un poco por qué emite tantas toneladas, aunque relativamente son muy pocas, y qué soluciones, cuál es la normativa que se ha implementado y que se va a implementar, y las soluciones técnicas que hay o en las que se están trabajando, porque no todas están disponibles. Voy a hacer una presentación que va a ser larga en número de diapositivas, pero quiero hacerla corta para que no sea muy pesada. A ver si me salta de pantalla. Aquí. Bueno, pues esto ya se ha dicho, el transporte marítimo mueve muchas toneladas, 12.000 millones de toneladas, es el 80%. No voy a perder mucho más tiempo aquí, estos son datos de la UNTAD para el año 2022. Y un poquito la cadena logística para conocer cómo funciona el transporte marítimo, ¿no? Los graneleros, que son ese porcentaje grande de transporte marítimo, pues llevan esas materias primas hacia esas fábricas de procesamiento, donde esas materias primas se procesan, luego utilizamos otros medios de transporte, que son también grandes cargueros o portacontenedores o otros graneleros, un poquito menores de tamaño, que lo llevan ya a o bien almacén, otras fábricas de procesamiento, y por último tenemos lo que solemos llamar contenedores feeder o un barco que hace un transporte más corto y normalmente de menor tamaño. O sea, el transporte marítimo se encuentra normalmente en casi toda la cadena logística que tenemos actualmente. Es verdad que también están otros medios de transporte, pero podemos encontrarlo en toda la cadena logística. Y actualmente pues se mueven esos 12.000 millones de toneladas que hemos dicho, pero no solo se mueve esa gran cantidad de material, de mercancías o de materias primas, como vemos en distintos tipos de configuración, en graneles sólidos, graneles líquidos, mercancía containerizada, sino que también se mueven grandes distancias. Estamos viendo que los graneles sólidos, según la UNTAD, están moviéndose la tonelada de granel unas 7.000 millas.
los graneles líquidos también se mueven en torno a las 5.000 millas, los portacontenedores algo menos. No solo se mueve mucha mercancía, sino que se mueve grandes distancias. Todo esto hace que esa herramienta del transporte, que es el buque, que hemos hablado, que son 105.000 alrededor del mundo, haga que emita mucho. Y hoy en día, según el International Energy Agency, una agencia internacional de energía, nos dice que aproximadamente el transporte marítimo internacional emite el 2,5% de las emisiones antropogénicas. Entre el 2 y el 3, dependiendo de la fuente que cojamos, siempre estamos entre el 2 y el 3%, que son unas 706 megatoneladas de CO2. Esto es debido a que casi el 99% de la fuente de energía para mover el barco, para generar electricidad a bordo, generar frío, cualquier tipo de generación que requiera energía, se hace a través de combustibles basados en hidrocarburos. Fueles, gasoil, diésel marino, lo que sea. Y solamente un 1% pues viene de otras fuentes de energía. Y como hemos dicho, se transporta mucha mercancía y se transporta mucha distancia. Todo esto hace que aumenten las emisiones, a pesar de que es un sector tremendamente eficiente, pero los factores que aumentan, pues el desplazamiento, en el sector marítimo el desplazamiento es peso que transportamos, la velocidad del buque. Normalmente un granelero va a una velocidad más bien pequeña, un portacontenedor suele ir a una velocidad mayor, un buque de pasaje mayor. Eso influye en la contaminación, en las emisiones, la longitud de la travesía de esa derrota, la edad del buque, el combustible que utilicemos a bordo, el mantenimiento del buque también tiene una gran influencia en las emisiones, la gestión del buque y otros factores ambientales. Y esto hace pues, que las emisiones que hemos tenido a lo largo desde el 2012 hasta el 2022, según la UNCTAD, sean estas. Básicamente provienen en una gran mayoría de esos transportes de graneles líquidos y sólidos, pero vemos también que el portacontenedores tiene una gran influencia en las emisiones. Esto no es solo, aunque en porcentaje de mercancías no es tanto, pero el portacontenedores, por las velocidades que utiliza, que suelen ser elevadas, y llevar carga refrigerada, también es gran demandante de energía. Como ya bien dijo mi director general, pues aquí intervienen o vamos a hablar de dos grandes organizaciones, la Organización Marítima Internacional a nivel mundial y a nivel europeo, la Unión Europea, que están regulando este tema de la descarbonización. Vamos a centrarnos solamente en estas dos, que son las que nos afectan en nuestro área de trabajo. Y ambas instituciones han emitido o han producido normativas, ¿no? La OMI básicamente ha introducido un nuevo anexo al MARPOL, que es el Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación del Mar. Creo que ha cumplido este año 50 años, o sea que es un convenio que ya tiene un desarrollo bastante largo, y el anexo 6 es específico para las emisiones y la contaminación del medio aéreo. Mientras que la Unión Europea, ha producido una serie de normas, bien por la vía de la directiva, bien por la vía del reglamento, que las iremos viendo más adelante, pero bueno, básicamente son esas que muestro ahí. Y se usan los distintos enfoques, ¿no? Aunque ya hay que cambiar el asunto, pero cuando hablamos de emisiones, ahora hablamos de emisiones. Lo normal es que hablemos de lo que emite el barco, el tank to wake, desde el tanque del barco, desde el depósito del combustible a la estela, que es lo que se emite a bordo. Pero ya la Unión Europea incorporó, antes que la OMI, porque la OMI se ha subido a este carro en el MPC 80 de julio del 23, también considerar esas emisiones que se tienen desde el pozo, del well, al tanque, ¿no? Desde donde se crea esa materia que vamos a utilizar como energía y llega al barco. O sea, vamos a hablar de well to wake, desde el pozo a la estela. Estamos teniendo una visión completa de la cadena, desde la producción de la energía hasta el uso, para saber o para saber cuánto estamos contaminando.
es una visión completa de este factor. Esto es algo relativamente novedoso porque normalmente nos centramos en lo que sale por la chimenea, que es básicamente el tank to weight, ¿no? Lo que emite el barco. Pero vamos a introducir con este concepto de nuevos combustibles cómo se genera ese combustible, porque tal vez en la generación hemos recuperado CO2. ¿Cómo afronta la OMI? Esto va a cambiar con la nueva política que explicó perfectamente el director general, pero bueno, lo afronta con los siguientes 3 grandes bloques para mí. Una cosa es, el primero es el conocimiento, cuánto emito, cuánto cargo, cuánto me muevo. Cada barco lo tienen que comunicar, como veremos más adelante, a sus estados de bandera, y los estados de bandera lo comunican a la OMI. A partir de ahí se van a implementar medios de eficiencia por la normativa y luego se evalúa. Esto se evalúa para ver si se cumple realmente y se ponen unos límites para ser más eficientes. Se incentiva la eficiencia. ¿Cómo lo afronta la Unión Europea? Pues igual, empezamos con el conocimiento. Tenemos que saber cuánto emitimos, cuánto emite cada barco, cuánto se mueve, cuánto transporta, porque nos interesa esa información. Pero la Unión Europea ha tendido también a medidas de eficiencia, a implementarlas, pero también medidas desincentivadoras, como ha dicho muy bien el director general. Se desincentiva el uso de combustibles carbónicos. Se intenta que los navieros, a través de la desincentivación, vayan cambiando esas fuentes de energía hacia fuentes de energía que sean netas o bien de emisiones netas cero o bien que no haya emisiones de dióxido o de gases de efecto invernadero, porque no solo es el dióxido de carbono. Y además prevé ayudas para la implantación de nuevas tecnologías. Si nos centramos en la OMI, tenemos este cronograma que ha sido desde la aprobación, el anexo, como dije, el Marpol tiene 50 años, pero el anexo 6 realmente entró en vigor en el 2005. Es realmente reciente. Y en sus primeras fases ni siquiera contemplaba nada relacionado con las emisiones de CO2 o gases de efecto invernadero. Se centraba más en emisiones SOX, NOx, gases que afectaban a la capa de ozono y otros asuntos similares. Eso cambió en el 2011, en el que ya se introdujeron nuevas medidas para mejorar la eficiencia energética, como el plan de eficiencia energética de los buques que tenían que hacer, y luego posteriormente, como vamos a ver, índices de eficiencia energética y otras condiciones que vamos a ver ahora rápidamente. Y estos objetivos, lo que se marca la OMI en el 2050, que ya lo explicó mi director general, pues son esto. Ya no voy a explicarlo más porque lo explico mucho mejor que yo. Así que básicamente es ese objetivo de emisiones netas cero para el 2050. Emisiones netas no quiere decir que no emita CO2 por la chimenea, sino que en toda esa well to wake, toda esa cadena, no haya emisiones, no se aumente el número, las emisiones a la atmósfera. O sea, que puede ser que en la producción del elemento que es de energía se absorba CO2 y luego se emita, pero tienen que ser emisiones netas. Y este ha sido un poco el transcurso de este anexo 6, que en el 2012 se incluyeron las primeras medidas de eficiencia energética y se ha ido acelerando paulatinamente, no, acelerando drásticamente. Estamos hablando que hace 10 años se propusieron y se implementaron las primeras normas de eficiencia energética y ya estamos en el 2023 con medidas bastante importantes para los buques. Los mecanismos que prevé la OMI son estos, básicamente con el primero que se introdujo, que es el SEMP, que es el Plan de Eficiencia Energética de los buques, en los que los armadores tenían, bueno, lo veremos un poquito más adelante, tenían que prever medidas para mejorar su eficiencia energética, la notificación de esos consumos, de las millas navegadas, con una notificación de información del trabajo y las emisiones de los barcos, y luego índices de eficiencia energética, veremos muy brevemente posterior,
y el índice carbónico, que es algo muy novedoso que se introduce en breve. Este plan de eficiencia energética, como digo, fue el que inició el camino para reducir las emisiones de la OMI, de los mecanismos de la Organización Marítima Internacional. Tiene tres partes. La primera es esas medidas genéricas de eficiencia, de cómo mejoro la eficiencia de mi barco, que es para todos los barcos que hagan transporte marítimo internacional de 400 GT, un tamaño determinado, más bien pequeño. Y luego se incluyen dos partes más. Una es cómo notifico y qué métodos utilizo para saber las emisiones que yo produzco con mi buque. Eso tiene que estar aprobado por la administración. Y una parte 3 que es cómo calculo este índice carbónico que veremos para más adelante. Esto es para barcos un poco mayores, que son ya de 5.000 GT. La notificación de consumo, esto empezó en el 2019, el año 2019, que se notifica en el primer trimestre del 2020, y es para buques de más de 5.000 GT. Se comunican todos los consumos de motores principales y motores auxiliares. Los motores principales son aquellos que utiliza el buque para el desplazamiento, para el movimiento del barco, mientras que los auxiliares son los que se usan para generar electricidad, calor, frío, lo que sea. Normalmente es electricidad. También se notifican las distancias navegadas y las horas de navegación. Los índices de eficiencia energética tenemos dos. Uno es para barcos que sean nuevos, a partir del 2015, que se calcula ya en la fase de diseño, y otros que son para buques existentes, el EEXI, que es para calcular la eficiencia energética de esos barcos que ya tenemos operando y que son anteriores al 2015. Lo que se pretende es una eficiencia establecida para ese tipo de buque y ese tamaño de buque. Ese barco tiene que acreditar una eficiencia mejor, o sea, ser más eficiente que esa eficiencia tipo que ha determinado la OMI en sus tablas, ¿vale? Esa es básicamente la idea del EXI. Y esta es la fórmula para el EDI y el EXI, que es una fórmula compleja en la que se introducen las emisiones de motores principales, de los motores auxiliares, medidas de eficiencia que se puedan implementar y el transporte. Al final vamos a tener gramos de CO2 emitidos por tonelada milla que hemos transportado. Y el índice carbónico, que es esta última medida, va a evaluar los barcos básicamente como se evalúan hoy en día los electrodomésticos en Europa, en letras. Vamos a tener barcos muy eficientes que van a ser A o barcos muy poco eficientes que serán E. ¿Qué pasa si tengo mi barco en E o en D, que son las menos eficientes? Pues tengo que plantear medidas a la administración que me las va a aprobar para pasar en los E inmediatamente en el año siguiente o los D en 3 años para pasar al nivel superior. Tengo que en eso aportar un plan a la administración que me lo debe aprobar para que mi barco pase y suba de nivel. Esto va a ser complicado porque además la eficiencia energética o el índice carbónico va a tener una reducción anual. Es decir, un barco que hoy puede ser A, conforme a este criterio de que se le va a ir reduciendo o siendo más exigentes en la eficiencia, conforme a esa tabla que he puesto ahí, ese gráfico, un barco que pueda ser hoy A puede pasar en el 2024 ser B o C, o incluso un C pasar a D. Estamos viendo que esos índices carbónicos se van a ir evaluando esos niveles de confrontación del barco y se van a ir reduciendo, por lo cual va a exigir a los buques ser cada día más eficientes, o cada año más eficientes. Bueno, y estas son las medidas de la OMI, de la Organización Marítima Internacional, y vamos a las que ha planteado la Unión Europea, que básicamente es para el ámbito de Europa, evidentemente. En el 2013 ya estableció su estrategia para reducir las emisiones y, bueno, estos son los hitos que ha previsto la OMI, que los vamos a ir viendo poco a poco. Los objetivos que se ha marcado la Unión Europea, son básicamente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año 1990. La OMI toma como referencia 2008, Europa nos hemos ido al 90, en un 55%. Este es el famoso Fit for 55, prepararnos para el 55.
Y el otro gran objetivo que tiene la Unión Europea es que para el año 2050 se prevé o se pretende ser el primer continente neutro en emisiones, o sea, 0 emisiones netas. Quiere decir que en ese well to wake no haya emisiones, no aportemos más CO2 a la atmósfera. Esos son los dos grandes objetivos que se ha marcado la Unión Europea, que son el 2030, estamos a 6 años vista, y el 2050 pues un poquito más. Son muy, muy exigentes. Y la estrategia, digamos, también ha sido una estrategia temporal, como la Organización Marítima Internacional, han sido bastante en paralelo. De hecho, la OMI ha ido un pasito por detrás de la Unión Europea, ha ido adoptando ciertas medidas que la Unión Europea ha ido adelantando, y lo primero ha sido monitorizar esas emisiones de los buques. Vamos al siguiente objetivo, reducir los gases de efecto invernadero, y luego ya nos metemos en otras medidas como puede ser el famoso ETS, que es los derechos de emisión, que yo creo que es la medida más controvertida que estamos teniendo en este momento. La primera herramienta que introdujo la Unión Europea fue esto, el MRV, monitorizar, informar y verificar. Todos los buques tuvieron que empezar a notificar, todos los buques de más de un determinado tamaño, de 5.000 GTs, tuvieron que empezar a notificar sus emisiones, las distancias navegadas y el transporte realizado a la Unión Europea. Se hace a través de un verificador, bueno, tiene todo un tratamiento, hay una serie de mecanismos para controlar que esa información es real y que no hay falsedades, y se envía a la Unión Europea. En el 2024 se está evaluando bajar ya a 400 GT, o sea, incluir más flota en este sistema de monitorización, información y verificación. ¿Con esto qué tenemos? Conocimiento, como decíamos antes. Yo sé cuánto estamos emitiendo y qué estoy transportando y qué tan eficiente es nuestra flota. La siguiente medida fue el EU, el famoso fue el EU, que prevé una mejora o una reducción de las emisiones de carbónicas con esa implementación temporal, ¿no? Se aprobó el reglamento hace relativamente poco y ya introduce también ese concepto well to tank. Ya vamos a ver nuevos combustibles que podemos tener, que podemos utilizar para alcanzar estas medidas, estos requisitos de reducción de intensidad carbónica de los buques con respecto al tiempo y con este margen o este estricto margen temporal que ha propuesto la Unión Europea. También dentro del marco del reglamento de FuelEU para el año 2030 está la incorporación o la obligación de dar suministro eléctrico a los buques desde tierra. Esto será obligatorio para los buques de pasaje y de portacontenedores. No es gratuito, no es algo que se haga porque se tenga nada contra estos barcos, sino simplemente son los barcos que probablemente durante su estancia en puerto son los que más contaminan, porque utilizan más esa potencia eléctrica para mantener todos sus sistemas operando mientras están en su atraque. Esto es otro reto para el sector, no tanto para el sector, para el buque, como para tierra. Yo pienso, yo soy capitán marítimo de Tenerife, Tenerife tiene una red eléctrica insular, Tenerife tenemos tenemos durante el invierno una gran cantidad de escalas de buques tipo crucero, y también tenemos escalas de portacontenedores, y según algunos estudios que se han realizado por la Autoridad Portuaria de Tenerife, incluso tampoco hay que ser es un cálculo relativamente sencillo, si conectamos todos esos barcos, probablemente la red de insular se verá afectada, porque es un consumo realmente alto, que tal vez la red de tierra no está preparada, no es una red continental como podemos tener en los puertos de la península, sino es una red insular que depende solamente de la producción energética que se da en la propia isla de Tenerife, que no es muy elevada. Entonces, esto es un reto, más que para los barcos, para tierra, para esa red de tierra. O por lo menos en islas, en redes insulares.
Este es el gran reto, el gran reglamento directiva, perdón, que crea tanta polémica, que es la de los ETS, la incorporación al comercio de emisiones del sector marítimo. Esto está generando una gran controversia porque se va a aplicar en buques que navegan en escalas en puertos europeos y van a tener que pagar por esas emisiones. Van a tener que comprar derechos de emisión, en principio en este año 2024, que lo harán en el 2025, año vencido. Se prevé que empiecen con un 40% y incrementan. Voy a ir acelerando porque todavía me queda bastante. Y hay 3 mecanismos más, que es el ETD, básicamente es una directiva para incrementar los impuestos de esos combustibles más productores de emisiones. El reglamento AFIR, que se ha aprobado recientemente para garantizar la disponibilidad y uso de combustibles alternativos, que es otro gran problema, como veremos, y la RED 3, que es un fomento del uso de energías procedentes de fuentes renovables. Voy acelerando porque todavía me queda bastante. Hemos visto el problema, emitimos porque transportamos mucho, porque navegamos mucho. Tenemos unas condiciones normativas que son complejas, dos grandes organizaciones, medidas muy exigentes. ¿Qué tenemos en el mercado? ¿Qué medidas podemos obtener? Podemos implementar para dar solución a estos retos. Pues esto es lo que vamos a hacer. Pues durante el diseño, mejorar el diseño de los cascos, aumentar la capacidad de carga, las medidas de economía de escala también se aplican a las emisiones de CO2, mejorar los sistemas de propulsión. Voy a pasar muy rápido por todo esto, porque esto está ya, digamos, en una fase posterior. Se pueden incrementar las dimensiones de los barcos, implementar medidas de mejora técnicas como la inyección de aire en los cascos que reduce la fricción, bueno, aumentar la capacidad de carga, por ejemplo, un portacontenedores de 4.500 respecto de uno de 8.000 TEUs, el de 8.000 va a tener un índice carbónico de un 25% menos por esa economía de escala. Nuevos sistemas de propulsión, mejoras en estos sistemas que ya tenemos, utilización de materiales más adecuados, sistemas híbridos utilizando sistemas eléctricos, mejoras de la eficiencia de los motores, reducir la potencia. Esto voy a parar un segundo aquí, porque esto ya se realizó en el año 2008, con la crisis financiera del 2008. Ya los buques portacontenedores, al reducir la demanda o la necesidad de carga, ya redujeron su velocidad y se notó una disminución en las emisiones. O sea, esto ya se ha hecho. Recuperación. Bueno, estas son soluciones técnicas como recuperación de esa energía que hay en los gases de escape o utilización de fuentes renovables a bordo. Otras medidas como limpieza de casco, de rotas meteorológicas o, bueno, medidas de gestión y concienciación. Voy a ir muy rápido porque lo que nos interesa saber es que con todas estas medidas que he dicho hasta ahora no vamos a llegar. Podemos aplicar muchas medidas técnicas a bordo de gestión, nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia, economías de escala, pero no vamos a llegar. Tenemos que irnos hacia nuevos combustibles, probablemente, porque no nos da, con todas esas medidas, no alcanzamos esa reducción que se prevé o que debemos alcanzar o que debe alcanzar el sector, ¿vale? Entonces, ¿qué medidas tenemos? O bueno, ¿qué tecnologías? Cambiar el combustible. Tenemos combustibles como hasta ahora, pues fueles que vienen de aceite. A bordo utilizamos aceites pesados, como fueles pesados, irnos hacia biomasa, energía solar, hacer procesos intermedios y luego obtener hidrógeno, amoníaco, metano, biocombustibles, metanoles. Todo esto no sabemos en lo que quedará, pero esos combustibles tendrán que ser en toda su cadena de producción y en la utilización tendremos que tener emisiones netas cero. El modelo actual está basado en el fuel
el fuel o el combustible. Los hidrocarburos son maravillosos porque con poca cantidad conseguimos mucha energía. El problema que tenemos hoy es que estamos emitiendo y estamos generando este calentamiento global, ¿no? Yo navegué en petroleros en su momento y en los años finales de los 90, en el 2000, se hablaba de alcanzar el oil peak, ¿no? Vamos a llegar y no vamos a tener combustible para los próximos años. Luego se cambió el paradigma y se dijo, es que no podemos consumir todos estos hidrocarburos, no podemos quemar todo el petróleo que tenemos porque acabamos con nuestro planeta. O sea, hemos perdido ese concepto del oil peak que hubo en los finales de los 90. ¿Qué tecnologías de combustibles tenemos? Gas natural licuado. Esta ya está implementada. Está funcionando en muchos barcos. No es como vimos, estamos en torno al 1% de tecnologías que no están basadas en hidrocarburos tipo fuel, pero sí que está funcionando en barcos. ¿Qué problemas tiene? Pues son combustibles o bien que se llaman a muy baja temperatura, son criogénicos, o bien se llevan a presión. Y requiere 1,8 veces más de cantidad de este combustible para alcanzar la misma capacidad que con el fuel o con los combustibles, con los hidrocarburos clásicos. Y no está disponible en todos los puertos. El metanol. Metanol es otro combustible que es un hidrocarburo, bueno, tiene también un carbono, va a tener aporte de CO2, pero según su generación podemos tener un aporte neto cero a la atmósfera de CO2. Problema, requiere para una energía igual que un combustible de hidrocarburos, requiero de 2,5 veces más de este producto. Y tampoco lo tengo disponible, hoy no hay, o hay muy pocos motores, o está todavía en fase de desarrollo la tecnología del metanol para su combustión a bordo de buques. Tampoco hay una red de distribución. El amoníaco es otro de esos combustibles que se están hablando. Es otra tecnología que está en desarrollo. Ya hay motores de amoníaco, pero no tengo esa red de distribución. Otra vez, requiero 3 veces la misma cantidad, o sea, requiero para la misma capacidad energética 3 veces más de amoníaco que de hidrocarburos convencionales. Es un producto, además, que es tóxico, inflamable, es complicado. No tenemos una normativa, porque tendríamos que hacer una normativa para utilizarlo a bordo. Muy rápido. El hidrógeno es otra tecnología que se está desarrollando para utilizar a bordo. Seguimos otra vez con que requieres 4,5 veces más de este combustible para equipararlo con el hidrocarburo. Todo esto es más peso y menos capacidad de carga. Y otro problema que tiene es que la generación del hidrógeno requiere mucha más energía que lo que vamos a obtener después con su proceso, su quemo, pilas de combustible, como lo vayamos a utilizar para obtener energía. Tampoco tenemos una red de suministro, ni tampoco hay una normativa específica para este tipo de combustible, que además es una molécula muy pequeña que podemos tener algún problema. Y para acabar, quiero acabar con esta gráfica, simplemente para dimensionar el problema. No solo es un problema que está en el sector marítimo. Si nosotros vamos a esas emisiones netas, este es un gráfico de la Cámara Internacional de Navegación que me pareció muy interesante, del Fueling the Fourth Propulsion Revolution. Es un documento que emitieron y está disponible. Si nos vamos a un modelo, por ejemplo, el BP Net Zero, que es un modelo de los que hay para el futuro de emisiones, en el que se calcula que se utilice solamente un 16% de gas de hidrocarburos y el resto sería otros combustibles, tenemos que instalar en tierra del orden de 1.000 teravatios hora. Quiero decir, este problema que está en el sector marítimo se traslada al sector terrestre. Necesitamos una gran cantidad de energía para conseguir esa emisión neta cero, porque la producción de los nuevos combustibles van a requerir, pues eso, una implantación muy grande de renovables en tierra, que deberá ser también utilizada para otras industrias. Esto también habría que recordar que, por ejemplo, la producción de amoníaco, que está basada en el nitrógeno se utiliza básicamente para la producción de
para la producción, para no me sale ahora la palabra, me saldrá. Bueno, el nitrógeno se utiliza para la agricultura, para hacer, me saldrá, bueno, fertilizantes. Muchas gracias. Se me fue, perdón. Voy tan rápido que se me ha ido. Gracias. Y los biocombustibles pues utilizan productos que normalmente o cultivos que se podrían utilizar para el consumo humano. Eso tiene ciertas implicaciones éticas. Creo que no he cumplido con el tiempo. Pido muchas disculpas y doy muchas gracias. Espero haber transmitido las ideas de lo complicado de los retos a los que nos enfrentamos y agradezco la atención. Puedes hablar. Sí. Muy bien, José Antonio. Gracias. Y doy la palabra a Elena. Tú, José Manuel. Espera, ¿qué quieres silenciar? Okay. Bueno, De todas maneras, Elena, simplemente decirte que si quieres, puedes intentar reducir alguna exposición y podríamos trasladarle a todos los asistentes las transparencias que estáis poniendo. Vamos, lo que te sientas más cómoda. Lo haré muy rápido y además así como castigo y mea culpa, que es que como no estoy en mi oficina, me he conectado con la wifi del teléfono y se me ha quedado el teléfono sin batería, pero lo voy a hacer muy rápido porque además mucho se ha dicho y así solo incido en cosas que me interesan. Ya lo ha dicho José Antonio, el 99,9% de los combustibles que utilizan los buques tiene origen fósil en 2022, datos de la OMI. Pero es que aquí en la derecha tenéis el otro 0,1% con su formulación química y todos son con carbono. O sea, que quede claro que el resto del 0,1% no es que exista algo que los armadores no quieren utilizar. O sea, la batería no me vale, pero aparece porque no existe una batería que me permita cruzar el océano y en corta distancia porque necesitaría que esa electricidad estuviera producida con fuentes de energía totalmente limpias. El metanol, que tanto se habla del metanol y se ha puesto algún ejemplo, si no está producido con fuentes renovables, su factor de emisión en su uso a bordo tiene un ácido de carbono muy grande y tiene un factor de emisión muy parecido al que tienen los combustibles convencionales. O sea, este es el punto de partida en el que encontramos y ahora tenemos... Tenemos claro cuál es el objetivo y lo que no tenemos tan claro es cómo alcanzar el objetivo. Porque lo cierto es que ahora mismo no hay ni combustibles ni tecnología, no hay una decisión que el armador diga es que esta es muy cara, voy a esperar un poquito a ver qué pasa. No existe ni el combustible ni las tecnologías que me permitan alcanzar el objetivo. Y como bien ha dicho el director, hay una mezcla de opciones que pueden ser válidas y es verdad que se están haciendo buques ammonia ready o metanol ready. El motor de metanol existe, pero no existe metanol verde. El motor de amoníaco no existe, se va a lanzar al mercado probablemente el año que viene. Y todo eso lo que hace es retrasar las inversiones. Que, teniendo en cuenta la previsión del tráfico, la vida útil media de los barcos y que el cero emisiones se pretende en 2050, lo cierto es que a priori llegamos ya tarde. Porque necesitaríamos a día de hoy los buques que pudieran utilizar y la energía y la tecnología que me permitiera empezar a alcanzar el objetivo. ¿Qué se puede hacer a corto plazo? Ya ha mencionado José Antonio y por eso lo voy a hacer muy rápido, temas de eficiencia energética. Hay muchas empresas haciendo cosas, poniendo velas, un limpiaparabrisas delante de los portacontenedores para reducir la eficiencia, modificaciones en bulbo, sistemas de lubricación por aire. Son todo proyectos en los que hay muchas empresas en el ámbito mundial y también españolas. Pero a corto plazo y con un buque que construya hoy, lo único que me va a garantizar que en 2050 yo tengo cero emisiones es la posibilidad de utilizar combustibles renovables. Es decir, midiendo las emisiones del pozo a la estela, del pozo al tanque evito una emisión, ya sea porque lo produzco capturando CO2 o porque utilizo residuos que per se emiten CO2 y evito esa emisión. Y gas natural licuado, que también se ha mencionado, que en el futuro se podría sustituir por biogás. ¿Qué necesitamos? ¿Qué dicen los productores y suministradores de combustible que necesitan?
seguridad jurídica para asegurar que todas esas emisiones, todas esas inversiones que necesitan para producir estos combustibles van a poder amortizarlas y que no me van a cambiar el marco jurídico a corto plazo, lo cual es muy importante si vemos cómo están evolucionando las normas. Y ahora a continuación me voy a referir un poquito más tarde otra vez a la seguridad jurídica. Sistemas de captura de carbono, que se están haciendo ensayos, etcétera. Pero la realidad es que todo eso se va instalando a cuentagotas y además son medidas de eficiencia energética que no me van a permitir llegar al cero emisiones. Las empresas no están invirtiendo con carácter general. Y uno de los problemas fundamentales, y este me lo dicen a mí mucho mis empresas, es el tema de la seguridad jurídica. Voy a poner un ejemplo. El CI, al que se ha referido José Antonio, que queda muy bonito. Nos van a clasificar los barcos A, B, C, D o E en función de la operación y de cómo emitan. Un buque. Yo tengo empresas que operan en el estrecho con buques gemelos que operan en el tráfico con Baleares. En el estrecho, como se hacen pocas millas, el buque sale muy penalizado y automáticamente tiene una E. Y sin embargo, el mismo buque lo mete en el tráfico de Baleares y tiene una B. Entonces dice, bueno, pues a mitad de año, para no quedar mal, porque esto comercialmente puede tener sus implicaciones, me voy a llevar el buque del estrecho a Baleares, el de Baleares al estrecho, hago un viaje en lastre, emito mucho CO2, pero no importa porque mis dos buques van a ser B. O sea, tiene, no digo yo que sea una falacia, pero tiene sus lagunas. De estos ejemplos hay muchísimos. Tú tienes un buque que está a órdenes, porque los barcos no siempre tienen carga. Un buque de gas natural que está a órdenes o un petrolero esperando la siguiente carga. No hace millas. Si está 2 semanas a órdenes, está 2 semanas fondeado en la bocana del puerto esperando a hacer millas. Si en vez de seguir fondeado y tú y que se me está fastidiando el CI y yo tengo un cliente que me ha dicho que tengo que terminar B o no me renueva el contrato, digo, bueno, pues venga, me voy a dar un paseo. Se va a dar un paseo, emite mucho CO2 y a continuación pues el buque le queda muy bien y su cliente no se le va. En esto está la Unión Europea y está la OMI, es una norma de la OMI, para reconducirlo. Pero a esto es a lo que nos lleva la revolución normativa que nos tienen sobre la mesa. Y voy a poner un último ejemplo, el Fuel EU, la norma esta que ha aprobado la Unión Europea sobre uso de combustibles menos intensivos en carbono. Relativamente sencillo, ha dicho el director, el 2%. No existe a día de hoy esa energía en el mundo que permita suministrar ese 2% a los buques que van a estar en el ámbito de aplicación. O sea que no es tan sencillo porque tendrán que crearla. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que precisamente porque no existe y porque no tiene que estar en puertos de la Unión Europea, porque los buques navegan por cualquier parte del mundo y ya hemos visto que la pata internacional también van a tener que pagar. Van a tener que tenerla no solo en la Unión Europea, que no la tienen, sino hay un puerto en Europa donde hay BIOS que lo permitan cumplir, sino en el resto del mundo. Entonces, claro, como no pueden obligar al Estado, a China, a Singapur o incluso a España a hacer ese suministro a cualquiera que pase, pues lo que hacen es poner la carga en las navieras. Os pongo el ejemplo muy claro. Nosotros ahora mismo cuando vamos al surtidor y rellenamos de combustible de gasolina en nuestro coche, eso ya tiene un 6-7% de biocombustible por norma. Pero ya directamente te lo ponen. Imagínate que no es así, que tú pones 50 euros y de repente vas a pagar y te dicen 200. Más o menos ese es el orden de magnitud. 3-4 veces más caro un biocombustible que uno convencional. Dice, ¿cómo que 400? Hombre, que yo, el surtidor me acá 50 y es que hoy no tenía biocombustible y vas a tener que pagar 400. Esa es nuestra norma. No es una obligación de un uso de 2% de biocombustible, sino que me dan 2 opciones para cumplir. Pagar o usar el 2%. Como si no lo encuentras, pues solo te queda pagar. De estas hay muchas. Y ahora mismo lo cierto es que hay una incertidumbre brutal con un marco regulador en constante cambio, con inversiones que se han hecho hace nada para cumplir el tema, por ejemplo, de las emisiones de azufre, que entraron en vigor las normas en 2020 y que ahora se están cuestionando, con lo cual los armadores dicen, oye, mira, a ver si me va a pasar yo como a estos. Y que nosotros defendemos que si tú en este momento y a día de hoy que tenemos las mimbres que tenemos, yo invierto en unas velas para la eficiencia energética, en un motor que me va a permitir utilizar metanol, si luego no encuentro el metanol porque el Estado no me lo, donde hago el suministro, no me lo suministra, pues de alguna forma no resultar penalizado, porque claro, todo eso son extracostes porque son tecnologías completamente incipientes. Seguridad jurídica.
medidas basadas en objetivos. Para el sector es fundamental. La Unión Europea tiene mucha tendencia a orientarte, ¿no? A orientarte hacia dónde tienes tú que ir. Hace 2018 se hinchó a dar dinero a todo el armador que quería instalar scrubbers, depuradores de los gases de exhaustación para las emisiones contaminantes. Y hay muchas empresas que hicieron flotas de scrubbers con dinero, que al final no deja de ser de dinero de nuestros bolsillos. Bueno, esos scrubbers ahora mismo se están cuestionando y la propia Comisión pretende llevar a la OMI una norma que los prohíba. Bueno, mira, a mí me parece muy bien que a partir de ahora, si ahora ha surgido una nueva opción y me permite tener una alternativa que evite esas emisiones de una forma más interesante, pues a partir de ahora prohíbe los scrubbers en buques de nueva construcción, pero lo que no vale es decirme que una inversión que yo he hecho además con dinero y animada por ti no me va a valer. Lo mismo cuando se ha empezado a cuestionar el gas natural licuado como combustible fósil que es. Un enfoque completamente holístico. No tiene sentido que me orientes a conectarme a la electricidad generada en puerto si la electricidad se produce con carbón. Los alemanes ahora están produciendo electricidad con carbón porque les ha dejado de llegar el gas natural en la medida que les llegaba y el gas natural emite CO2. Pues oye, vamos a ver al objetivo, tú dime cuál es el objetivo, cuántas emisiones quieres que reduzca y de qué forma, del pozo a la estela, y déjame a mí decidir para mi tráfico, mi buque, mi certidumbre jurídica, mi estabilidad del negocio o mi lo que sea, cuál es la mejor opción. Y tener en cuenta que los combustibles bios ahora, sintéticos en el futuro, son una solución perfectamente válida y tan buena, como he dicho, como el metanol. Y todo ello con especial atención a las pymes, porque aquí nos hinchamos a decir, y lo ha dicho muchas veces la Comisión, que vamos a ir a una transición justa, pero lo cierto es que nosotros oímos hablar de MERS, ha oído hablar mucho de los portacontenedores, MERS, MACGM, MSC. Esto es una minoría del sector que pertenece a las líneas regulares de contenedores, que efectivamente es un sector muy concentrado en unas pocas empresas. Pero lo cierto es que en general el sector del transporte marítimo está muy fragmentado, con muchas pequeñas y medianas empresas y muy en particular el sector marítimo español. Y disponen estas empresas pues, de menos recursos para liderar este reto. El mismo sistema de comercio de derechos de emisión, hasta ahora cada vez que se ha introducido a un sector, pues a los pequeños se les ha dejado fuera. Si emites menos de tanto, tú no entras. ¿Por qué? Porque al final gestionar los derechos de emisión, que no deja de ser sino una bolsa, o como invertir en bolsa, pues necesitas a alguien que te asesore cuál es el mejor momento para comprar, incluso vender, no deja de ser un producto financiero. Y esto una pyme lo gestiona muchísimo peor. Nos dicen que va a haber mucho fondo y que va a haber mucho dinero porque somos conscientes de que somos un sector no solo difícil de descarbonizar, sino fundamental para la economía, si nos han definido dentro de la taxonomía europea. Pero lo cierto es que las convocatorias y los proyectos que lanza la Comisión son de mucha escala, con unas inversiones a las que no siempre una pyme puede estar. Y luego, además, hay que tener en cuenta que si a día de hoy yo no tengo el motor de amoníaco y no tengo ninguna metanol en los puertos, pues el despliegue de esas tecnologías de mejora de eficiencia energética que ya existen, pues tienen que ser una parte importante de esas oportunidades de financiación que me permitan empezar a reducir ya cuál es las emisiones del sector del transporte marítimo. Porque todas nuestras normas de la Unión Europea, todas las vigentes, se pueden cumplir pagando dinero. O sea, las vigentes y las que se han aprobado, tanto el ETS como el Fuel EU en 2025. Mi certificado de cumplimiento se consigue pagando dinero. Ya hemos hablado de todas estas soluciones en el futuro, no sabemos cuál serán, pero es muy importante, y José Antonio lo ha dicho muy bien, esto va a requerir, uno, muchísimo dinero, mucho más, lo ha dicho el director, para la parte en tierra que para el buque en sí, esa infraestructura de suministro. Y luego, además, el desarrollo de los combustibles y la infraestructura de suministro. Y luego, además, va a requerir mucha normativa relacionada con la seguridad y mucha formación de las tripulaciones. El sector del transporte marítimo tiene un registro de accidentalidad muy bueno, pero también es verdad que es un sector extremadamente regulado hasta el extremo. O sea, a bordo de un buque, tú sabes qué va a extinguir qué, cómo se va a hacer, qué come un señor, si tengo un moro le tengo que dar de comer, o un musulmán, perdón, le tengo que dar de comer su comida, si tú eres vegetariano, pues tienes que tener en todos los extremos, tanto en todos los aspectos que os podáis imaginar.
Pues esta formación va a haber que darla. Ahora mismo hay un problema con los coches de batería que se incendian y son incendios muy difíciles de extinguir. Y hay navieras internacionales y alguna también española que ha prohibido llevar coches de batería porque no existe esa normativa. Una vez acotemos el riesgo, empezarán a hacerlo. Para empezar, porque las aseguradoras han dicho que alguna ha dejado ya de asegurar a los buques que transporten esas cargas a los incidentes relacionados con los coches de batería. Esto nos va a pasar con los combustibles y eso va a llevar mucho trabajo y mucho más trabajo y tiempo una vez existan y estén en funcionamiento y escalemos la producción que el que realmente se requiere a bordo. Y como esta parte ya la he definido, pues yo creo que yo sí que me he ajustado al tiempo y he compensado el tiempo que os he hecho perdonar de verdad con mi fallo en la conectividad y ya pues vuelvo aquí directamente. Muy bien. Gracias, Elena, por tu presentación. Vamos a dar paso a las preguntas. Tenemos una serie de preguntas. La primera de ellas la hace David Jiménez Ruiz y dice: mi pregunta va dirigida a don Benito Núñez Quintanilla. Ha comentado durante la presentación distintos combustibles alternativos para los barcos, pero no se ha mencionado el hidrógeno entre ellos, dadas las medidas que la Unión Europea está implementando para potenciar esta tecnología. Ha planteado el problema del huevo y de la gallina, pero se están dando grandes pasos a nivel europeo en cuanto a la financiación de los proyectos relacionados con el hidrógeno. Y pregunta: ¿están involucrados o tienen intención de estarlo? Esta pregunta es para Benito. Pues vamos a ver por partes. El hidrógeno en sí es, desde el punto de vista del sector marítimo, es un vector, no es un combustible como tal. Es decir, las condiciones de almacenamiento para que por unidad volumétrica el hidrógeno pueda ser transportado a bordo y usado como combustible suponen unos retos realmente complicados desde el punto de vista de seguridad, por el empacho que tendrían los depósitos o por las condiciones de criogenización del hidrógeno. No es que se considere o no se considere, se considera un vector y a partir del hidrógeno verde se deben elaborar combustibles sintéticos neutros en carbono que podrán usarse como combustible en los buques. El ministerio como tal, pues la Dirección General no está involucrada porque lo que se hace es generar hidrógeno a través de electrolizadores en tierra. Acabará siendo un vector, como digo, y un componente de los combustibles que se vienen usando. Pero no creo que sea un combustible como tal, la verdad. Sí, si me dejáis, nosotros, el Ministerio de Transición Ecológica ha creado un grupo de asesor de expertos para la producción de hidrógeno renovable en el que nos han invitado a participar en el plenario, en su grupo de usos y consumos. Y por un lado, la estrategia se está desarrollando, la pretenden tener lista a final de año, creo que debe estar, es la primera reunión del plenario con el primer borrador. Y efectivamente, como bien dice Benito, o sea, el hidrógeno a bordo, salvo buques de muy corta distancia, es que es completamente inviable, primero porque es muy peligroso y segundo porque requiere mucho espacio, porque tiene una densidad energética muy baja. Pero el amoníaco y el metanol, que se ha salido mucho en la conversación, precisamente no dejan de ser portadores de hidrógeno. Y luego el papel del hidrógeno también está en la producción como fuente de energía limpia para la producción de esos otros combustibles. Bien, la segunda pregunta la formula Queda muy Martín poquito. Calongue. Ahora mismo, espérate un momentito. Perdón. Sí, José Manuel. No, yo creo que sí. Pregunta para el señor Conde. Respecto a los derechos de emisión, ¿por qué los buques han de pagar por el total de sus emisiones cuando en el sector industrial, desde la entrada en vigor de la directiva PPC, cada complejo industrial tiene su propia cuota de emisión establecida en la autorización ambiental integrada y solo en caso de superar la compra de derechos de emisión en la misma cuantía que se ha extralimitado? Es tan difícil establecer una autorización ambiental integrada, AAI, por buque. Si no le he entendido mal en su ponencia, cada buque está obligado a comunicar el total de sus emisiones anuales. Por tanto, entiendo que no sería tan descabellado
tener una AAI para cada barco y motivar un mejor comportamiento individual y el uso de mejores técnicas disponibles. Para José Antonio. Pues muchas gracias por la pregunta. La directiva se modificó recientemente y todavía entrará en vigor, creo que para las emisiones que se produzcan en el 2023. Todavía habrá que desarrollarlo y creo que lo va a controlar entre la Dirección General de Marina Mercante pero sobre todo el Ministerio de Transición Ecológica. Por lo que tal vez mis respuestas no son muy precisas. Pero en cuanto ¿por qué se hace así? Porque la norma lo han establecido así. Se ha establecido el 100% de las emisiones para viajes entre puertos de la Unión Europea, 50% si es un viaje entre un puerto de la Unión Europea y un puerto no europeo, y el 100% de las emisiones que se produzcan durante la estancia del buque en puerto. Lo de no sé cómo se llamaba la norma esta, el AI, la autorización ambiental integrada, para un barco yo lo veo un poquito más complicado porque un barco puede estar hoy en una línea, mañana en otra y saber de antemano las emisiones que va a producir pues siempre es más complicado. No es una instalación en tierra que se pueda saber de antemano más o menos cuánto va a producir. Los barcos, por su naturaleza, se mueven, tienen distintas cargas, se pueden dedicar a distintos tráficos e incluso estar parado durante un tiempo largo porque al armador no le interesa. Entonces, en principio es porque la norma lo pone así y segundo porque no hay, los barcos son más complejos. Bueno, vamos a ver, ya nos hemos pasado del tiempo bastante. Hay una serie de preguntas que todavía no se han respondido, pero yo creo que es ya el momento de finalizar el seminario, dada la hora que es. Que yo quisiera agradecer fundamentalmente a los tres ponentes por las presentaciones que han hecho y a todos los participantes en el seminario por su atención. Las preguntas podrán ser respondidas en su momento a través del correo electrónico por los participantes sin problema de ningún tipo. Y yo no sé, José Manuel, probablemente quisieras tener la última palabra y cerrar el seminario. No, simplemente daros las gracias. Este es un seminario clarísimamente Club de Roma porque ha mostrado muy a las claras la complejidad de los temas con los que nos enfrentamos y ha mostrado también la interdependencia de todos estos temas porque aparentemente estamos pensando en el mar y de pronto descubrimos que Tenerife tiene una red eléctrica con dificultades. Eso mismo pasa en grandes ciudades cuando queremos implantar de pronto una red de autobuses eléctricos y nadie calcula cuánto vamos a necesitar. Y de pronto dices, es como si hubiera añadido 4 barrios y nadie lo ha calculado. O sea, estamos ante un momento de interdependencia y de complejidad y donde es muy fácil hacer discursos diciendo que vamos a tener combustibles alternativos o que vamos a poder diseñar barcos muy fácilmente y luego descubrimos que los almacenamientos de los combustibles condicionan enormemente qué carga puedo llevar y cómo me va a aumentar eso los precios de los fletes. Es un problema desde el principio del Club de Roma. Aurelio Peccei, en el final de los límites al crecimiento, en el epílogo que escribió el Comité Ejecutivo, que presidía él, el Comité Ejecutivo, decía, es muy fácil pintar futuros, decir a dónde queremos llegar, pero lo difícil está en decir cómo se llega a ello. Este seminario es uno de los ejemplos más vibrantes que yo he conocido en los últimos tiempos del cómo. O sea, todas las preguntas son cómo paso de esta situación, cómo articulo regulaciones, cómo equiparo este sector a otras cosas que se están haciendo en las emisiones de las cementeras, por poner algún ejemplo claro de que emito esto y tengo que comprar derechos de emisión, y cómo eso lo llevo a una industria de transporte marítimo que tiene tal variedad de actores, tiene tal variedad de destinos y tiene tal variedad de cargas y fletes que hacen complicadísimo el tema. Yo agradeceros a todos y pediros a todos los ponentes que si pudierais mandarnos respuestas y podamos colgar las transparencias que las vamos a colgar a partir de mañana para que todo el mundo pueda seguirnos. Y esto nos obliga, Lorenzo, a que tú y un servidor nos pongamos a pensar cómo continuamos este seminario, aunque sea por otras rutas marítimas o aunque sea a lo mejor en un sistema de cabotaje simplemente.
idea, José Manuel. Pues nada más, muchísimas gracias y desearos lo mejor. Pero nos vamos a ver pronto, porque es que esto a mí me ha parecido un ejemplo increíble. Tenemos junta directiva del Club de Roma y yo le transmitiré al presidente, a Isidro Fainé, que le eche un vistazo a este seminario porque muestra a las claras la complejidad que nos va a suponer la transformación de llegar a un 2050 neutro en emisiones. Es muy fácil decirlo, se tarda muy poco, no cuesta nada, quedas elegantemente en cualquier cierre, pero lo difícil es cómo llegas a ese emisiones cero en el 2050. Yo, si Dios quiere y llego a ello, tendré en ese momento 103 años y me hará mucha gracia ver cómo tendremos que poner el hito en el 2075, al cual no creo que llegue. Pues nada más, muchísimas gracias. Gracias.